un especialista en ingeniería de procesos, pero durante parte de su carrera profesional, que ya es bastante larga, tiene una dedicación al tema de abastecimiento en forma principal. Iván fue fundador del mercado electrónico Quadrem, vicepresidente para Latinoamérica de SAP Ariba, es actualmente presidente y socio de la compañía SupplyNet, gerente y consultor de iniciativas de e-procurement en Chile, en toda América. Y yo creo que es una persona que además se ha involucrado necesariamente como en esto de la cuarta revolución, o de la revolución digital, digamos, ¿ya? Y su efecto en la era de abastecimiento. Nada más importante que el abastecimiento, ¿no es cierto?, afectado por la transformación digital. Costó mucho en Chile que la transformación digital llegara realmente al tema al abastecimiento. Pero hoy día la pandemia ha hecho que sea la salida, que sea realmente obligatorio, incluso como lo estamos viendo cada uno a nivel individual, ¿no es cierto?, a nivel familiar, cómo nos abastecemos digitalmente. Y eso realmente es un cambio fundamental. Bueno, Iván nos va a conversar de eso, cómo ha sido esta transformación del abastecimiento en la era digital. Así es. Adelante, Iván. Muchas gracias por tu presentación. Estamos muy atentos. No, muchas gracias, Máximo, por la introducción. Y bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a la charla. Como bien explicaba Máximo, lo que me han pedido es hablar del estado del abastecimiento, en particular de la transformación digital, como explicaba Máximo del abastecimiento. Y lo que voy a tratar es de hacerlo dentro del tiempo ahí que me han planteado. Es un desafío porque creo que es un tema bien interesante que tiene varias aristas. Voy a tratar de plantear una idea. Los que después quieran ahondar en algún detalle, están mis datos ahí y cualquier cosa lo podemos conversar. Es un tema que a mí en particular me apasiona y siempre es muy interesante poder discutirlo y conversar. Bueno, se ve bien la presentación, ¿no? No hay problema. ¿Sí? Ok, vamos a partir básicamente con una agenda. Vamos a poner esto en contexto, ¿no? Una introducción sobre dónde está hoy día el abastecimiento y cómo el tema digital juega un papel importante. Vamos a hablar un poquito sobre, digamos, las tecnologías más relevantes, pero sobre todo voy a tratar de ir, ¿no? O sea, yo creo que hoy día, ¿no? Y soluciones concretas que están pasando. Y vamos a terminar con una reflexión, yo diría, los últimos minutos, bueno, de hacia dónde va esto, ¿no? Que siempre es una pregunta muy interesante, y en el caso del abastecimiento digital es, yo diría, particularmente interesante. Bueno, voy a partir entonces con esta introducción que les comentaba. En general, lo que uno ve es, perdón, acá me adelanté un poquito, es un proceso en el cual hay un desarrollo, digamos, del abastecimiento desde su función muy básica, ¿no? Hablemos de unos 30, 40 años atrás. Oye, necesitamos bienes y servicios para operar en una compañía. Bueno, el rol de abastecimiento es en una lógica muy, muy básica, ¿no? Después eso ha ido evolucionando hacia un concepto cada vez más estratégico. De conseguirlos es relevante, ¿no? Y es así como, en el fondo, si ustedes miran, digamos, los modelos de abastecimiento en general nos hablan de
de un desarrollo de etapas en un ciclo de madurez del abastecimiento, ¿no? Desde un abastecimiento muy básico y pasivo, como está ahí abajo a la izquierda, en esto que llamamos, oye, compremos porque necesitamos algo, ¿no? Hasta un abastecimiento mucho más integral y más estratégico, en que de alguna manera lo que estamos haciendo como negocio juega un papel compañía, ¿no? Y con distintos enfoques, si ustedes miran los modelos de madurez de abastecimiento, siguen estas etapas, ¿no? Y generalmente las compañías se sitúan en alguno de estos casilleros, ¿no? No es el foco centrarnos en explicar esto en demasiado detalle, pero solamente para que se entienda bien, yo creo que el desafío es movernos desde ese abastecimiento inicial, digamos, básico, por decirlo así, de, oye, necesito esto, ¿no? A un abastecimiento, cómo comprarlo al mejor precio, pasando por un abastecimiento que se preocupa ya de, oye, ¿cuál es el costo total de esto? Involucra indirectamente ese negocio para la compañía y por lo tanto ya no me preocupa tanto solo el precio, sino que lo que implicaría en términos de un costo total. Hacia un concepto como el que estamos viendo hoy día, mucho más estratégico, en que lo que vemos es cómo ese negocio nos aporta el máximo de valor, ¿no? Para la compañía. Lo que involucra, por cierto, que esté disponible el producto, que lo compremos a un precio competitivo y adecuado, ¿cierto? Que minimice el costo, involucra mucho más, ¿no? Involucra también una sensación, una consideración de la mirada más estratégica, que incluye también los aspectos, digamos, de riesgo y los objetivos macro de la compañía. Entonces, este abastecimiento ha venido evolucionando en esta dirección, ¿no? Y si uno mira lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años, ha habido mucho cambio en el ámbito de abastecimiento, ¿no? Yo puse aquí en esta lámina algunos de los elementos más importantes que han venido ocurriendo, que incluyen temas tecnológicos, pero también temas de gestión y de enfoque, ¿no? Entonces, el concepto central es, ha venido ocurriendo mucho cambio, pero la sensación que yo tengo, digamos, es que con todo lo que ha cambiado en 5 años, estamos hoy día a puertas de una transformación aún mucho mayor, ¿ah? Y yo creo que ese es un desafío muy interesante para todos los que están vinculados al abastecimiento, ¿no? Cómo enfrentar y ojalá cómo, yo diría más, liderar y conducir esta transformación, porque claramente con todo lo que esto ha cambiado en los últimos años, lo que viene es mucho, mucho más fuerte y mucho más interesante desde el punto de vista de cómo se hacen negocios. Entonces, ese es un poco el concepto central que yo quiero transmitir, ¿no? Si pensamos que esto ha evolucionado, lo que viene debería ser mucho más interesante y la tasa de cambio mucho más rápida. Comentaba en la introducción, Máximo, a mí me tocó estar en la génesis del mercado electrónico minero que se llama Quadrem. Esto fue una startup por ahí por el año 2000, 2001, ¿no? No se hablaba tanto de startup en eso entonces, pero fue una compañía que básicamente partió para desarrollar transacciones electrónicas con el Internet incipiente de aquella época, ¿cierto?, entre las grandes compañías mineras y sus proveedores. Entonces, armamos esta plataforma y fue el primer paso para digitalizar todo el ciclo de abastecimiento de la minería en particular, a nivel global, no solamente acá. Y si uno mira hacia atrás, ¿no?, han pasado 20 años de eso, muchos de esos elementos hoy día están presentes, ¿no?, y han sido interesantes incorporaciones a hacer digitalmente la relación de negocio entre las compañías y sus proveedores. Sin embargo, si yo miro esos 20 años de evolución, creo que lo que viene hacia adelante es mucho más rápido y mucho más intenso. Me atrevería a proyectar un abastecimiento 2025, por ponerle un número muy distinto al de hoy, ¿no? Y quizás con una fuerza de cambio mucho mayor de la que hemos vivido en los últimos años. Ahora, ¿por qué este concepto, ¿no? Y yo tiendo a explicarlo por tres grandes elementos, ¿no? El primero tiene que ver con un contexto de mercado mucho más complejo, ¿no? Y bueno, hemos vivido años bien intensos, para qué hablar de este, ¿no?, que ha sido tan especial, ¿no?, y tan dinámico, para ponerlo de una forma elegante, ¿no?, desafiante, exigente y hasta crítico, en muchos otros sentidos también lo podríamos decir.
Entonces, vivimos una realidad con un mundo que articula varios procesos de cambio simultáneos, ¿no? Pero también las empresas hoy día están esperando mucho más de esas áreas de abastecimiento. Entonces, si hace unos años atrás el requerimiento era, quiero que esté disponible este bien o este servicio, y quiero que esté a un buen precio, ¿no? Como ya un segundo atributo, hoy día la realidad es mucho más compleja, ¿no? Entonces, la exigencia sobre el abastecimiento es mucho mayor, pero la buena noticia es que la tecnología, entre otras cosas, nos da palancas de cambio para hacer ese desafío posible, ¿no? Para llevarlo adelante, ¿no? Entonces, para mostrar una idea, aquí puse los elementos más en el marco de decisión de un área de abastecimiento típica, ¿no? Y traté de ser genérico en términos del tipo de compañía o tipo de institución, ¿no? Arriba a la izquierda, ¿no? Oye, asegurar que los bienes y servicios que necesito para operar estén disponibles, ¿no? Y no es solamente comprarlos bien o comprarlos con una buena relación precio-calidad, ¿no? Es un marco de restricciones mucho mayor, ¿ya? En que yo requiero que esto tenga una serie de cumplimientos normativos y de política, en que acote el riesgo, en que el proceso sea eficiente, ¿ya? Entonces, cuando voy a hacer una decisión de compra o contratación, esa dimensión multidimensional que tiene, digamos, la decisión es mucho mayor, es mucho más compleja, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Si miro los conceptos de cumplimiento, ¿no? Lo que yo espero negocios que hago como compañía cumplan. Bueno, tengo un conjunto de elementos mucho más exigentes que hace unos años atrás. Entonces tenemos un tema de transparencia, que es un tema ético, valórico importante, pero que hoy día tiene un estándar, además, mucho más exigente del que tenía años atrás, lo que es un buen cambio, ¿no? Es muy bueno eso. Hay un marco legal que se ha hecho mucho más complejo también. Está todo el tema del abastecimiento verde, ¿no? Y la variable ambiental en, digamos, lo que yo compro y el ciclo completo de mi abastecimiento, que incluye cómo yo, de alguna manera, hago que el abastecimiento juegue un papel en mi relación con las comunidades con las cuales estoy vinculado, ¿no? Si soy una compañía, no sé, minera o forestal, por ejemplo, ¿no? O de energía, de gas, etc. Entonces, hoy día vemos ahí que el desafío de esto que llamamos local procurement, abastecimiento local, es un desafío importante, ¿no? No es un tema menor, influye en mi marco de decisiones, ¿no? En qué casos tengo que considerar el factor abastecimiento local para adjudicar o no a un proveedor, es un elemento muy relevante. Entonces, lo que quiero decir con esto, más allá de irme al detalle, es, oye, cuando yo voy a hacer este negocio, ¿no? Como área de abastecimiento, mi carga, ¿no? En términos de los elementos a considerar es múltiple. Y va mucho más allá de la forma en que yo hacía esa misma decisión, digamos, años atrás, en que probablemente habían 2 o 3 factores que definían la manera en hacer un negocio o un contrato. Como ejemplo, este es el marco de principios de abastecimiento del Banco Mundial, ¿no? Que el documento está disponible, por si a alguien le interesa, es una buena referencia, pero lo que quiero guiarme solamente con esta imagen, ¿no? El concepto de, oye, el mejor valor por el dinero que estoy empleando en el negocio, ¿no? Es un elemento, ¿no? Por cierto, es un elemento importante, pero no es el único, ¿no? Y juega un papel dentro de una mirada mucho más integral del abastecimiento, ¿ya? Cuando yo voy a hacer las decisiones tengo que tener en cuenta todos estos principios y requiero mucha información para poder hacer esas decisiones multidimensionales, como hablábamos un rato atrás. Bueno, eso es un poco el desafío, ¿no? Eso es lo que nos toca desde las áreas de abastecimiento, la responsabilidad que tenemos y la exigencia que se nos plantea. Pero por otro lado, están también, y esta es la buena noticia, ciertas palancas de cambio que hoy día permiten abordar ese desafío con más herramientas, con más elementos, ¿no? Y es interesante el considerar, obviamente, la tecnología, que es el tema de esta presentación, pero también estos otros aspectos, ¿no? El marco de un abastecimiento global, ¿cierto? La posibilidad de hacer nuevos modelos de negocio y de contratación que permiten ampliar de alguna manera
las oportunidades y la forma en que me relaciono con las empresas. ¿Ya? Por nombrar algunos elementos de esta lista que yo creo que vale la pena conversar. Hablemos básicamente de tecnología, ¿ya? Pero es interesante mirar la película completa para herramientas que me ayudan a enfrentar este desafío. Bueno, y hablando de tecnología, aquí es interesante verlo en perspectiva, ¿no? O sea, ¿dónde viene el uso de tecnología en abastecimiento? ¿Cuáles han sido los pilares en los que se ha sustentado en los últimos 20 años? ¿Dónde estamos hoy día? ¿Ya? Que es bien interesante, porque hay mucha tecnología disponible hoy que es aplicable, y el desafío es sacarle provecho. Lo que vamos a terminar en los últimos minutos es, bueno, una elucubración un poco más allá, ¿no? De hacia dónde vamos y este futuro que proyectamos más adelante. Partamos desde de dónde venimos, ¿no? Si nosotros vemos, oye, tecnología en abastecimiento y nos miramos hacia atrás, ¿no? En perspectiva, yo creo que hay 3, 4 grandes elementos que juegan un papel importante, ¿no? El uso de los ERP en las compañías, estamos hablando década de los 90, década del 2000, ¿cierto? Empezamos a tener un abastecimiento mucho más sistematizado en los sistemas ERP de las compañías, ¿no? En los SAP, en los Oracle, en los sistemas que de alguna manera permitían estructurar toda la información y conectar. ¿Ya? Entonces empezamos a conectar abastecimiento con la variable financiera, con los inventarios, empiezan a jugar un rol los contratos estructurados, los maestros de materiales, el esquema de inventarios, etc. ¿no? Entonces, ese es un gran salto, ¿no? Porque permite estructurar la de cara al abastecimiento. Después está todo el tema de comunicación con los proveedores, ¿no? Que permite Internet, ya sea que uno use una plataforma sofisticada o que empiece ya a reemplazar medios antiguos de comunicación y la gente empezaba a mandar, digamos, todo el flujo ida y vuelta a través de mecanismos como correo electrónico y otros, ¿no? Después aparecieron las plataformas de procurement, ¿no? Como la que yo mencionaba, Quadre, ¿no? De la misma época es, por ejemplo, la primera versión del mercado público de Chile Compras, ¿no? ¿no? Esto parte alrededor del año 2000, como yo comentaba un rato atrás, y ahí empiezan a surgir estas soluciones que en el fondo hacen el abastecimiento en la conexión con los proveedores a través de plataformas electrónicas. Y le agregaría también todo el tema del comercio electrónico, que tiene su mirada B2C, ¿no? Con los catálogos hacia el consumidor, pero que también permite toda una conexión B2B, ¿ah? Con catálogos electrónicos entre compañías. Entonces, si uno hace la radiografía de los elementos que aparecieron, como les digo, fin de los 90, comienzo del 2000, esos configuran un abastecimiento. Y muchas tienen que ver con explotar esos 4 grandes conceptos, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos hoy? Yo creo que es un paso más allá, y voy a tratar de explicarlo en las siguientes láminas con las tecnologías disponibles, ¿no? Estamos hoy día ante un concepto que yo llamo la conexión de las islas digitales, ¿no? En que tenemos muchas piezas de sistemas electrónicos, pero no los tenemos suficientemente bien conectados, ¿no? Estamos ante un potencial de automatización de procesos muy importante, ¿no? Que hoy día está disponible. Y por cierto está todo el tema de inteligencia y poder, digamos, extraer de ahí un nivel de analítico, digamos, distinto, para poder hacer mejores decisiones, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de estas tecnologías, ¿no? Aquí hay algunas de las que creo yo que están disponibles hoy día y permiten un uso maduro. Entonces, lo interesante es que esa lista que está ahí, que incluye, por ejemplo, tecnologías como el RPA, Robot Process Automation, el blockchain, del cual de las cosas, para nombrar las 3 primeras solamente, son tecnologías hoy día vigentes y disponibles. No son una promesa, ¿no? Hacia adelante, sino que son elementos que hoy día podemos usar, ¿no? Y por lo tanto tienen que estar en el portafolio de decisiones que tomamos hoy día respecto a cómo mejoro el abastecimiento. Les voy a mostrar un estudio bien interesante que hizo hace unos meses atrás McKinsey, en que ellos en el fondo miran el proceso completo de abastecimiento, ¿no? Lo que van haciendo es ver
en qué aspectos de ese proceso hay una oportunidad de automatización importante con tecnología disponible hoy. ¿Ya? Entonces, mientras más azul el cuadrito que ustedes ven ahí en la matriz, más automatizable eso es hoy día, con tecnologías, digamos, vigentes, ¿no? Y mientras más clarito, es más compleja esa automatización, ¿no? El resumen, lo voy a poner acá en perspectiva, digamos, es, ellos llegan a la conclusión, digamos, de que 56% de las actividades de una cadena de abastecimiento son full automatizadas, con tecnologías disponibles hoy. ¿Ya? O sea, no estamos hablando de desarrollos, digamos, que van a madurar 2022, 2023, hacia adelante, no, hoy, 2020, ¿no? Y llegan a la conclusión de que si uno extiende esto a un concepto que llaman semi-automatización o automatización parcial, la cantidad llega a un 88%. ¿Ya? Lo que se ve en las barras ahí del gráfico son los distintos subprocesos de un ciclo de abastecimiento típico, y la parte azul de la de cada uno de esos subprocesos que según este estudio son automatizados, ¿no? Entonces, claramente uno ve ahí que hay, sobre todo en la parte que está más a la derecha, digamos, porcentajes muy altos de automatización posible en el ciclo de abastecimiento. ¿Mm? Entonces, ese es un poquito el concepto que yo quería introducir, digamos, y ahora voy a mostrar algunos casos y ejemplos, ¿no?, que aplican esto. Porque el mensaje es lo que está ahí en ese estudio, digamos, es bastante concreto, ¿no? Implica aplicaciones de tecnología que hacen uso de herramientas disponibles y que no implican de alguna manera el riesgo, digamos, o la variable compleja de adopción de tecnologías a lo mejor que no sean maduras. ¿Mm? Veamos algunos de estos ejemplos y algunas aplicaciones para que los vayamos comentando. Lo primero es este concepto que yo conversaba un rato atrás de automatizar islas digitales, ¿no? Nosotros hemos venido desarrollando tecnología para abastecimiento conectada, ¿ya? Entonces, si uno empieza a mirar, ¿no? Perdón, me adelanté una. Claro, tenemos un ERP en que manejamos una buena parte del proceso, ¿no? Tenemos sistemas de procurement, como Ariba, como, no sé, Mercado Público, como, no sé, un Oracle o un, digamos, Ivalúa, ¿no? Tenemos mercados electrónicos, tenemos bases electrónicas de proveedores, etc. Todos esos elementos que están ahí en la lista de la derecha son cosas a las cuales hoy día podemos recurrir, ¿no? Pero sin embargo, lo que ocurre muchas veces es que no somos capaces de conectar todo esto, ¿no? Entonces tenemos actividades en el ERP y no somos necesariamente capaces de hacer un flujo integral, eficiente hacia los sistemas de contratación, ¿ya? Tenemos los temas de seguimiento logístico, ¿no? Y no están bien conectados necesariamente con el ERP. Tenemos sistemas en los cuales el proveedor o el contratista administra sus procesos, pero que no están conectados con los sistemas del comprador o el mandante, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos hoy día es que, si bien tenemos herramientas conectadas, y adivinen quién hace esa conexión, ¿no? ¿Quién finalmente es el que hace ese puente entre un sistema y otro? En buena medida son las mismas personas que están trabajando en las áreas de abastecimiento. Entonces los vemos moviendo datos de un RP, digamos, a una planilla, para sacar un correo, para después meter eso a un sistema de agendamiento logístico, para recibir respuestas de proveedores con confirmaciones o con ofertas. Mucho del procesamiento de la información sigue siendo un procesamiento que está manejado por, digamos, los equipos de abastecimiento, para ponerlo en términos generales. Y ahí es donde yo creo que juega un papel muy interesante la tecnología RPA, por ejemplo. La tecnología esta de Robot Process Automation, ¿no? Y que en el fondo son robots de software. Esta es una tecnología claramente no nueva, ¿no? Tiene 5 o 6 años, desde que ya se empezó a usar en 2014-15, ¿no? Y lo que hace es básicamente emular un conjunto, un proceso que podría realizar una persona, y las hace en forma sistemática y repetitiva, ¿no? Con la confiabilidad que da la tecnología, ¿cierto? Las hace más eficientemente, las hace con menos error, las hace en menos tiempo y menos costo de datos. Entonces, en el fondo, lo que hacemos es eliminar un conjunto de tareas que antes hacía una persona y que luego
las puede hacer un RPA. Aquí hay un ejemplo en esta imagen. Esta es una caricatura ahí de lo que es una interacción a la izquierda, ¿no? Y que vemos a la señora haciendo ahí en dos pantallas transacciones, ¿no? Y a la derecha vemos lo mismo en una plataforma RPA, este es uno de los software que existen, que en el fondo va haciendo la misma interacción, ¿no? La misma secuencia de conexión entre sistemas y de ingreso de datos y de obtención de información la va haciendo el robot, ¿ah? Pero claramente lo hace más rápido, no se equivoca, y obviamente nos libera el tiempo de este profesional de compra para que esté haciendo cosas más interesantes, ¿no? Analizando información, estrategias de negociación, conversando con los proveedores, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí hay una oportunidad enorme. Nosotros trabajamos hace poco en una compañía en que teníamos una persona y básicamente su última semana del mes era construir estados de pago, ¿no? De una cantidad enorme de contratos, ¿no? Para distintas compañías proveedoras. Bueno, en algún momento armamos un mapeo completo del proceso, lo llevamos a uno de estos robots, y lo que antes era una semana de trabajo, digamos, el robot corriendo, ¿no? Y eso con las validaciones del caso, digamos, que había que hacer a la tarea del robot. Entonces, ese es el nivel de ahorro que uno puede conseguir acá, y es impresionante cómo todavía, en 2020, una buena parte de nuestros equipos profesionales de abastecimiento todavía están haciendo estas labores que en el fondo son hacer los puentes entre estas islas digitales, ¿no? Porque no es que no haya sistema, es que no están conectados uno con otro. Entonces, ¿cuál es el enfoque acá? Mirar el proceso, ¿no? Con esta mirada de enfoque de proceso, y empezar a encontrar dónde están las oportunidades para usar esta tecnología de RPA, ¿no? Lo que llamamos aquí los focos de RPA potenciales, ¿no? Que en el fondo es, oye, ¿dónde yo tengo una labor como la que estaba en el video anterior, ¿cierto? En la que estoy básicamente interactuando con sistemas, pero no estoy aportando mucho valor, y es claramente algo que puedo automatizar en un robot al cual programo la secuencia completa y lo va a hacer mucho mejor. Entonces, bueno, aquí por ejemplo hay un ciclo de cotización para compras, digamos, y se identifican ahí, por ejemplo, 3 áreas en las cuales uno podría decir, mira, estas son actividades en las cuales hay intervención manual sobre un sistema, sobre una plataforma digital, pero que es completamente automatizada. Entonces ponemos esta capa de software arriba, que es el RPA, y podemos estructurar una buena parte. Y aquí es como para tomar un elemento de la presentación que yo creo que es importante, es algo súper. O sea, uno puede tomar su proceso de abastecimiento y va a encontrar, va a ser un análisis parecido al que está en la lámina, ¿no? Y va a encontrar muchos de estas elipses rojas que están ahí, ¿no? Y la tecnología está disponible, es una tecnología, como les digo, bastante madura, no estamos hablando aquí de incursionar en algo complejo con algoritmos de datos sofisticados, estamos hablando de una secuencia de pasos, ¿no? Y además es bastante alcanzable en términos de costo, no estamos hablando de ninguna inversión compleja. Entonces ahí hay una gran oportunidad para tomar el proceso y en la estructura de abastecimiento, automatizarla y llevarla a una capacidad en la que toda esta operación del proceso fluye mucho más automáticamente a través de estos bots. Ese es un elemento bien interesante que yo creo que es bien concreto. O sea, si uno está metido en un área de abastecimiento en cualquier compañía, o bien está del otro lado, ¿no? Como un proveedor o un contratista, hay mucho proceso operativo que es susceptible de análisis como este y de automatización vía RPA. Entonces, la captura de valor de eso es inmediata y es. Un segundo ejemplo que quería comentarles es el concepto del precio dinámico, ¿no? Este es otro elemento que es bien interesante porque le hemos metido tecnología de abastecimiento, como decíamos, en los últimos 20 años, pero nuestro formato de negociación sigue siendo basado en el paradigma del papel, ¿no? Entonces, antes la gente llegaba con un sobre físico, ¿no? Con una carpeta con su oferta a la licitación. Bueno, hoy día operando ya no es un sobre físico, es un sobre electrónico. Curiosamente los sistemas todavía hablan de sobre, ¿no? Y eso demuestra que el paradigma sigue estando ahí, ¿no? La oferta sigue estando muy asociada a reproducir en tecnología actual, ¿cierto? Un proceso antiguo.
Pero lo clave es que no estamos explorando las posibilidades que tiene la negociación de precio, viendo las capacidades que las dos partes tienen para lograr un mejor acuerdo económico. Y ahí es donde hay mucha restricción, ¿no? Entonces seguimos operando en todo el marco de licitación en un esquema en el cual ahora es el que recibimos es un precio, ¿no? No hay una negociación dinámica, ¿no? Entonces ahí está el concepto, que no es nuevo, de las subastas electrónicas, ¿no? Aquí es un ejemplo que estoy simulando de un caso real, ¿no? De una subasta de transformadores, en que distintas empresas, digamos, después de haber sido validadas técnicamente, ofertan para llevarse el negocio de proveer a una compañía distribuidora eléctrica de transformadores. Entonces, lo que se puede ver ahí en el dibujo es cómo fueron compitiendo las distintas empresas para llevarse el negocio, y cuáles son, de alguna manera, los beneficios de esa competencia, ¿no? Cómo logramos un ahorro importante por efecto de esta mayor competencia, ¿ya? Y esto pasa por básicamente generar la oportunidad de que el precio no sea un precio estático en que hay una sola oportunidad, sino que haya un feedback, y que los proveedores puedan de alguna manera mejorar sus ofertas, con lo cual también mejoran sus posibilidades de negocio. Esto es bien interesante, y hoy día hay una tendencia cada vez más fuerte a volver a visitar estas subastas y aprovechar las plataformas tecnológicas para que los mecanismos no sean, digamos, el de, oye, coloco un precio y después adjudico en función de la mejor oferta, sino que en el fondo genero una dinámica en la que realimento a los proveedores y veo qué posibilidades hay de que muevan ese precio, ¿no? Y que eso también genere posibilidades, ¿no? Aquí hay algunas subastas que son interesantes aquí las tres que más se usan, y claramente la oportunidad es interesante. La que yo mostré es la inglesa, que es la más conocida, ¿no? Pero hay otras bien interesantes. Por ejemplo, esta que tengo acá es una subasta japonesa, ¿no? La voy a simular brevemente. Entonces, lo que hacemos en una subasta japonesa es que básicamente vamos ofreciendo niveles descendientes de precio como comprador, y vamos viendo qué proveedores estarían dispuestos a hacer el negocio a ese nivel de precio. Entonces, en el fondo, lo que se ve ahí es que al primer nivel de dispuesto a hacer el negocio, si bajamos un poquito ya empiezan a abandonar algunos, y al final solamente el proveedor naranja es el que se lleva el negocio porque es el único que está dispuesto a hacerlo en el último tramo, ¿no? Entonces, una subasta japonesa, por ejemplo, permite optimización de precios muy interesante, incluso cuando tengo un solo proveedor, ¿no? O sea, puedo hacer un negocio en el cual, sin tener una competencia explícita, yo mismo genero condiciones para un precio dinámico y exploro hasta dónde un proveedor podría estar dispuesto a hacer Hay un caso real que lo quiero mostrar muy rápidamente, obviamente no quiero centrarme en los números, pero este es un negocio que se hizo con 3 proveedores con subasta japonesa, y lo que se puede ver es que finalmente empieza a bajar el precio hasta que el proveedor 1 está dispuesto a llegar al nivel más bajo posible, y bueno, y es el que se lo adjudica. Pero lo interesante es que durante una buena parte de la subasta estuvo compitiendo solo ese proveedor, y estuvo explorando la posibilidad de hacer el negocio a precios más bajos, y esto se hace todo en poco tiempo, ¿no? Esto se hace en media hora más o menos, una subasta como esta. Obviamente previo hay todo un proceso de calificación técnica de las ofertas, y obviamente se valida a los proveedores para que estemos comparando peras con peras. El mensaje de esta segunda parte es, oye, precio dinámico es un elemento que hoy día no se está usando con toda la potencia que podría. Y de nuevo, la tecnología está full disponible, y hay muchas de las plataformas de e-procurement que hoy día tienen esta posibilidad de usar. El tercer concepto, el tercer ejemplo que quería contarles es relacionado con gestión de categorías, ¿no? Y todo el concepto de cómo yo hago estratégicamente el manejo de una categoría. Aquí, por ejemplo, tengo el ciclo de abastecimiento estratégico que usa Codelco, ¿no? Que es interesante porque lo que nos va mostrando es cómo ellos van haciendo el análisis del negocio, del mercado, de las estrategias, y donde finalmente la salida a mercado, o sea, la licitación, es solamente una etapa por ahí,
pero que en el fondo, si yo construyo muy bien con información el caso, puedo obtener ahorros importantes en todo el proceso previo, ¿no? Entonces, ahí tenemos básicamente todo lo que es la metodología clásica de abastecimiento estratégico, el category management, ¿cierto? En que yo voy mirando digamos, el perfil de gasto de las compañías, voy identificando las principales áreas donde hay ahorros potenciales, ¿cierto? Voy construyendo estas matrices de segmentación y apunto a donde realmente tengo más oportunidad de ahorro, ¿no? Y ahí es donde las mejores herramientas para capturar. Ahora, lo que está detrás de esto es una cantidad enorme de información, ¿no? Que yo necesito poder manejar para que, en el fondo, este diseño funcione bien, ¿no? Entonces, yo necesito poder entender mi lógica transaccional, entender dónde están mis negocios más estratégicos, distinguir eso de mis negocios más transaccionales, ¿no? Lo que suele ocurrir acá es que nosotros tenemos una gran cantidad de transaccionalidad asociado a lo que llamamos el tail spend, ¿no? El gasto de cola, ¿no? Que son transacciones de bajo monto y alto volumen. Pero me interesa poder en lo que es más estratégico, ¿no? Lo que influye más en el manejo de la compañía, que es lo que está acá. ¿Mm? Entonces, aquí lo interesante es cómo nosotros le damos vida a un ciclo de contratación, ¿cierto? Y lo hacemos con más tecnología, ¿no? En particular con mucha capacidad analítica para acompañarme en que estos procesos sean lo más automáticos posible, ¿no? Y acá, de nuevo, hay una muy buena capacidad de usar tecnología disponible para que todo el análisis de volúmenes transaccionales se haga automático. Pensemos en una categoría, por ejemplo, a que vamos a salir a licitar, no sé, 1000 códigos no sé, de rodamientos, o de válvulas, o de motores, ¿no? Bueno, es un proceso que requiere claramente un nivel de manejo de la información y de estructuración que permita hacer el análisis muy automatizado, ¿no? Y que obviamente yo tengo una estrategia y la voy a seguir, pero voy a hacer que de alguna manera esa estrategia se traslade a cada una de esas 1000 posiciones que voy a salir a licitar en ese negocio, ¿no? Esto nos lleva a otro tema muy interesante, ¿no? Que es cómo conectamos la generación de los negocios con lo que llamamos el abastecimiento más táctico, ¿no? O sea, yo hice el contrato, pero después tengo que ejecutarlo, ¿no? Y tengo que hacer las órdenes específicas, tengo que cursar los estados de pago, ¿no? Tengo que, en el fondo, hacer que, de alguna manera, el abastecimiento completo como flujo funcione, ¿no? Y ahí también hay un aporte interesante de la tecnología, que tiene que ver con, una vez que yo hice el negocio, valor que ese negocio prometía realmente se capture, ¿no? Y ahí básicamente la mirada es la siguiente, ¿no? Ponemos mucho acento en hacer muy buenos contratos, ¿no? Y en hacer digamos, un proceso de sourcing y una licitación muy rigurosa, pero muchas veces, si ese contrato es un contrato largo sobre todo, si nosotros no ponemos acento en la ejecución del contrato, una buena parte de los ahorros o del valor que yo quise haber asegurado puede diluirse, ¿ya? Entonces, el concepto es, oye, si yo no administro ese contrato, si no lo controlo, los alcances se van a desdibujar, los SLA se van a lo mejor dejar de cumplir, los KPI no van a ser los mismos del caso de negocio que yo cerré, ¿ya? Los riesgos del contrato pueden ser mayores que los riesgos que yo quiero asumir, ¿ya? Entonces ahí lo clave es, bueno, cómo yo hago un monitoreo activo, o sea, cómo estoy encima de ese contrato permanentemente para asegurar de que lo que negocié reciba. Entonces, ahí hay un elemento bien interesante, que es cómo hago esa gestión activa, ¿no? Hay un rol importante del administrador de ese contrato, de la tecnología. Porque en general lo que ocurre con estos elementos es que ese contrato tiene muchas dimensiones, ¿no? Involucra temas de entrega, involucra temas de personal en faena, de transporte, control de riesgos, temas legales, temas financieros del proveedor. Y lo que yo necesito en dimensiones, como aparece en la lámina ahí. No me basta con que operacionalmente el contrato funcione, ¿ah? Requiero que en todas las dimensiones ese contrato realmente genere el valor esperado, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es algo como lo que está acá, una mirada que permita mirar el contrato completo y entender dónde están los riesgos y dónde podría yo estar expuesto en mi operación
a un negocio que no es el que yo pacté. Puedo seguir pagando la factura todos los meses y el Estado paga lo que se contrató, pero ese servicio puede no ser lo que yo originalmente esperaba, ¿no? Y eso requiere un nivel de control que tiene que estar muy basado en información, ¿ya? Aquí el concepto que hoy día se está usando es, oye, ¿cómo yo controlo los signos vitales del contrato, ¿no? Yo instalo el contrato, lo pongo a trabajar durante los 3 años que dura, supongamos que es un negocio de 3 años, y lo que hago es que estoy monitoreando continuamente, a partir de las señales de información que el contrato genera, todas las variables que pueden afectar ese contrato, ¿ya? Partiendo por lo más obvio, ¿no? Los SLA, ¿cierto? Y los KPI de cumplimiento, pero también por variables que pueden ser un poco más difíciles de seguir, como las de riesgo, ¿ya? Eso es un tema muy importante hoy día, ¿no? Cuando vemos que hay muchas compañías que evolucionan en su estado financiero, ¿no? Y que por eso el mismo contrato puede verse afectado, porque la compañía que está prestando ese contrato puede perder viabilidad financiera. Entonces, este es otro ámbito muy interesante que hoy día se está desarrollando, que es el contrato integralmente, y cómo hago que en el fondo siempre tengo una vista 360 de ese contrato, ¿no? En todas las dimensiones relevantes, y donde puedo intervenir cuando hay una variable que podría poner en riesgo el contrato. Otro elemento que también es interesante mirar es este concepto del SRM, ¿no? Que también es una palabrita o una sigla que se ha asociado al cambio del abastecimiento en los últimos años, ¿no? Supplier Relationship Management, ¿no? Gestión de la relación con el... y aquí realmente había un espacio enorme de trabajo posible, y que no se ha desarrollado, ¿no? Entonces, claro, hablamos de un concepto de relación distinta con los proveedores, pero seguimos operando una lógica muy transaccional, ¿no? Y la pregunta es cómo uno, en el fondo, usa la tecnología para conectarse mejor con los proveedores, ¿no? Este es un ejemplo de una compañía nacional, ENAP en este caso, que desarrolló un programa muy interesante en que el modelo era innovación con los proveedores, ¿no? Entonces, plantearle desafíos a los proveedores, integrar información con ellos, y que el proveedor, más allá de hacer una oferta en un valor determinado, lo que hiciera fuera una propuesta innovadora que empujara la innovación, en este caso en la compañía que estaba contratando, que era ENAP, ¿no? Aquí hay mucho que hacer, ¿no? Pero claramente esa innovación parte por un intercambio de información mucho más, digamos, intenso, que permita conocer la realidad de las compañías, y un enfoque que promueva la innovación, digamos, más allá de la transacción habitual, ¿no? Yo no voy a contratar este servicio, lo que voy a hacer es buscar una solución a un problema, ¿no? Y eso implica probablemente que mi definición de bases y términos de referencia no es tan cerrada, ¿no? Para decir, mira, el proveedor tiene que hacer solo esto, sino que le voy a pasar al proveedor el problema, ¿no? Y abrirme a recibir soluciones mucho más creativas, diferentes, respecto a lo que podría ser ese enfoque. Entonces, ese es otro elemento importante. Obviamente en todo esto están presentes los datos, y uno de los datos interesantes, para no entrar en demasiado detalle, es de los mismos proveedores, ¿no? Hoy día uno tiene distintas bases con las cuales puede mirar la información de los proveedores, pero lo que sentimos, mirando un poquito la realidad de varias compañías, es que los datos siguen siendo muy, muy operativos, ¿no? La empresa, su situación financiera y constitutiva básica, pero vamos poco más allá, ¿no? Vamos poco al detalle de cómo ese proveedor realmente podría afectar el valor de un contrato, si lo quiero ver en términos de riesgo, o eventualmente aportarme más innovación o más valor. Eso son algunos ejemplos. Voy a en aras del tiempo, digamos, ahí ya me están haciendo las señales del caso, voy a ir a la última parte, ¿no? Que tiene que ver básicamente con quiero solamente comentar que en esto de cómo aplicamos las tecnologías y cómo transformamos la operación de abastecimiento, aplican mucho los elementos y los enfoques conceptuales que apoyan todas las transformaciones digitales, ¿no? Las metodologías ágiles, los conceptos de experimentación e innovación, y obviamente
la capacidad que la organización tenga de gestionar este cambio, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en las compañías que han sido exitosas en eso es que claramente se marca un sello desde arriba en generar que se puede desarrollar estas innovaciones en forma más articulada y más eficiente. Quiero ahora, solo para terminar, me voy a saltar aquí algunas lamitas de la parte intermedia, pero después ustedes las pueden ver en la presentación que va a quedar disponible. Quiero responder a la pregunta que lancé al comienzo. Bueno, ¿hacia dónde va esto más allá, no? Lo que traté de decirles en los ejemplos anteriores es, hay tecnología y opciones completamente disponibles hoy para que uno transforme integralmente su área de abastecimiento. Y vaya más allá de lo que fue esta primera ola de comienzos del siglo, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos más allá? Bueno, a una integración distinta de la forma de hacer negocio. Eso es lo que yo veo, ¿no? Y uno lo mira mucho desde el punto de vista de abastecimiento, porque de alguna manera ese es el ámbito en el que se mueve, como decía Máximo en la introducción, pero también lo puede mirar del otro lado, ¿no? Y acá hay un enfoque de, oye, cómo yo en el fondo transformo las relaciones de negocio entre empresas, ¿no? Y eso al abastecimiento desde el punto de vista de la compañía que está comprando o contratando, sino que también va mucho al proveedor, ¿no? Aquí hay algunas claves. Les voy a comentar que hay un par de muy buenos estudios que analizan un poquito la pregunta esta de hacia dónde va el abastecimiento 2025, ¿no? Ese es más o menos el marco de tiempo. Y aquí hay algunos elementos que son constantes, ¿no? Más allá de hablar de una tecnología específica, como lo que hice antes con RPA, con blockchain, con los asistentes virtuales o la inteligencia artificial. Aquí hay algunos elementos que están presentes en las directrices de esto, ¿no? Claramente una automatización mucho más, digamos, completa, en que nosotros podamos tener cualquier actividad que sea automatizable, desarrollada por estos agentes virtuales, digamos, que pueden ser los bots de RPA. ¿Ya? Un concepto muy de autoservicio, que es algo muy relevante en abastecimiento. O sea, cómo yo hago que finalmente quienes requieren los bienes y servicios, negocia o contrata, en el fondo cuente con los mecanismos para gestionar esto de forma mucho más autónoma, ¿no? Entonces, es mi rol como establecedor de los canales para que ese usuario en el mantenimiento de la planta, ¿no? O en el área de operación productiva pueda tener el soporte de la relación de negocio que permita contar, no sé, con el repuesto, con el insumo productivo que está esperando, ¿no? Un concepto muy predictivo en términos de las demandas, y aquí hay hartas cosas que están haciendo también muy interesantes, ¿no? Como para nombrar algunos elementos relevantes. Mencioné el monitoreo permanente de los negocios, que es bien importante. O sea, uno tiende a hacer contratos que buscan cubrir periodos de tiempo cada vez más largos, ¿no? Pero eso requiere un monitoreo y requiere los mecanismos para ajustar esos contratos, ¿no? Y me quedaría también con el último punto, que es bien importante, que es una colaboración muy distinta con el que está al otro lado, ¿no? Que en realidad es una integración que permite entender esto como un proceso continuo, ¿sí? Donde no solamente está el mandante y el proveedor, sino que pueden haber intermediarios entre medio, no sé, operadores logísticos, agrupadores de demanda, como son estas compañías de proveedores locales, desarrollo de la industria local, para relacionarse con las compañías. Hay una experiencia muy interesante que tiene HP con un intermediador que se llama SABU para todos los proveedores de la zona norte de Chile. Entonces, eso como elementos centrales, ¿ah? Para terminar, digamos, una idea, yo creo que estamos claramente en cambio muy, muy radical, más fuerte que el que hemos vivido. Entonces hay que prepararse, hay que firmarse bien al asiento, pero también hay que poder conducirlo, ¿no? Y eso va por el lado de una abastecimiento más inteligente en los procesos y en los datos, y mucho más tendiente a predecir, ¿ah? Y a usar las señales que tenemos disponibles con estos datos para poder predecir mejor las condiciones de negocio. Eso es básicamente lo que yo quería comentarles. Vamos a dejar un espacio para preguntas, y ahí me gustaría mucho que pudiéramos dialogar un poco y contarles algunos elementos adicionales, digamos. Pero hasta aquí quería llegar en la presentación, Manuel. Gracias, Iván. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas. Ya nos han llegado algunas.
Así que podría partir con eso. Mira, Máximo, nuestro amigo Máximo Bosch, te pregunta, bueno, la pandemia ha agilizado enormemente la digitalización de los procesos. Me imagino que también los procesos de abastecimiento. ¿Podría explayarte en qué proceso específico y en qué sectores industriales crees que han sido más afectados por esto? Es un muy buen punto. Como la pandemia, que es algo más contingente, afecta a este proceso, ¿no? Y lo ha acelerado, ¿no? Notoriamente. Yo creo que un cambio clave que hemos visto en los últimos meses, ¿no? 3, 4 meses, es el tema de contratación, ¿no? O sea, nosotros seguíamos operando en esta lógica de que se había avanzado en tecnología, pero no se terminaba de consolidar, con una lógica de contratos que seguía haciendo poco uso, por ejemplo, de las tecnologías electrónicos, ¿no? Firma digital, sistemas electrónicos de contrato. Eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces uno ve las compañías mucho más interesadas en, oye, quiero armar mi sistema de gestión de contratos, quiero que los ciclos de workflow hacia el proveedor sean con firma electrónica, quiero asegurar que toda la operación de ese contrato sea una operación que no implique un intercambio, digamos, natural. Ya teníamos mucho intercambio de ofertas y órdenes de compra electrónicas, ¿no? Pero el contrato seguía siendo un hueso duro de roer, y eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, hoy día uno ve a las compañías aceleradamente y reactivamente impulsando estos sistemas de contratación electrónica, y ese es un gran cambio. Perfecto. Mira, antes están llegando preguntas. ¿Tú crees que el acceso a estas tecnologías que tú mencionaste en extenso permite a las pequeñas compañías competir mejor con las grandes, o crees que las grandes siempre van a tener una ventaja? A ver, yo creo que la tecnología como elemento para relacionarse entre las empresas genera un elemento nivelador, ¿no? Y en particular diría que los cambios recientes, eso no quita que la estructura de las cadenas de valor responden, digamos, a las capacidades de las empresas, ¿no? Entonces, si yo estoy en una gran compañía minera y requiero equipamiento sofisticado, probablemente voy a ir con los grandes proveedores de ese equipamiento. Pero lo es que cuando requiera servicios específicos o suministros puntuales de compañías más pequeñas, ese flujo electrónico, digamos, esa relación va a poder fluir mucho más rápido. Eso lo estamos viendo hoy día. Lo estamos viendo porque las compañías pequeñas se suben, digamos, pero también porque hay una de compañías de que su cadena sea completamente electrónica y no funcione electrónicamente solamente con los grandes proveedores, sino que funcione con todos, ¿no? No puedo mantener una dualidad del proceso, digamos, electrónico por un lado y el proceso antiguo por el otro. Requiero una coherencia, y eso ayuda mucho a la pregunta de cómo las compañías pequeñas pueden hacer más negocios con esta tecnología. Perfecto. Bueno, en este último punto, Víctor Manuel preguntaba si la transformación digital en las organizaciones puede lograr estos mejores resultados en el abastecimiento. Sí, es muy buena pregunta. Yo me salté una parte ahí de la presentación un poco el tiempo, pero es muy interesante cómo uno mira la transformación del abastecimiento en el contexto de la transformación global de la compañía, ¿no? Entonces, yo tengo la cartera de proyectos de transformación de la compañía completa, y empiezo a encontrar que abastecimiento es un área interesante, ¿no? Junto con otras áreas, pero abastecimiento es potente por el influjo de procesos que tiene, por la relación con las conexiones externas que implica, por la gran cantidad de información, imagínense la cantidad de partes, componentes que manejamos, ¿no? Por la integración con el ERP. Entonces, lo que ocurre normalmente cuando uno empieza a mirar una cartera transversal de transformación digital, incluyendo, no sé, las áreas de finanzas, recursos humanos, de las operaciones, es que el abastecimiento empieza a pesar mucho por su integración dentro de la organización, ¿ya? Y lo que empieza a ocurrir es que aparecen muchos proyectos en abastecimiento y muchos proyectos de abastecimiento vinculados con otras áreas, ¿no?
oye, abastecimiento con mantenimiento, con operaciones, con el área, no sé, más financiera en la relación con los pagos a los proveedores. Y en ese sentido es un articulador bien transversal de los procesos de transformación digital. Perfecto, gracias. Carlos pregunta, quería consultar por la subasta dinámica. ¿Ves la aplicabilidad al mercado de los medicamentos e insumos clínicos? ¿Es aplicable cuando el volumen a transar es bajo? Bueno, obviamente el atractivo, ¿no? Sobre todo para un proveedor de una subasta, está muy vinculado al tamaño del negocio. Eso es un hecho objetivo, ¿no? Sin embargo, dos cosas ahí. Una, yo creo que hay la posibilidad de capturar mucho más opciones de oferta, pensando en un contratador, cuando uno usa estos elementos, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay definitivamente oportunidades de uso de subastas, sobre todo subastas más pequeñas, ¿no? Lo que tendemos normalmente es organizar estas subastas importantes que involucran un proyecto y por los ahorros que tiene se justifica, ¿no? Pero yo diría que la lógica hoy día es tender mucho más a un proceso en el cual la subasta no es algo especial, sino que es la culminación natural de un proceso de abastecimiento. Y eso definitivamente lo hace aplicable a estos escenarios, digamos, de contratos más pequeños. Ahora, lo otro interesante, uno tiende a pensar, la mirada tradicional de las subastas, oye, las subastas solamente dan en mercados competitivos, en los que tengo una rivalidad entre varios actores que permite que el precio baje. Y eso es así en las subastas inglesas tradicionales, ¿no? Pero hoy día, si uno se va a estos modelos, como el ejemplo que yo les mostraba, uno puede, con una buena estrategia, digamos, obtener vía subastas y mecanismos de precio dinámico ahorros incluso con proveedores únicos. Perfecto. Mira, y en este tema clínico, Mariela Moreno pregunta, bueno, dice que el abastecimiento en el área de salud quebró la cadena muchas veces en Chile durante la pandemia. En tu opinión, ¿cuáles son las falencias más grandes? ¿El proceso, la tecnología, la inteligencia predictiva? En el área de la salud. Bueno, ahí obviamente hay que hacer una consideración que tiene que ver un poco con el contexto, ¿no? O sea, cuánto tiene que ver con la gestión y cuánto con el momento, ¿no? Y la situación, ¿no? Que probablemente, aún con una mejor gestión y mejores datos, no habíamos podido evitar, ¿no? Pero vamos a lo que es gestionable. Yo creo que definitivamente visibilidad, que es uno de los elementos que aparecía ahí en las últimas láminas integral de la cadena, es algo que nos permitiría una mejor gestión y que, bueno, uno lo ve en todas las, no sé, pues las teorías, el más asociado a integración de cadena, ¿no? Y puede mostrar muchas veces cómo la visibilidad y la compartición de información genera beneficios, pero ahí sigue habiendo una restricción que yo creo que es más que tecnológica, es de estructura de mercado, ¿no? Entonces, todavía hay muchas compañías que siguen usando, ¿no? la opacidad como un elemento de ventaja competitiva, y eso impide optimizar la cadena completa, ¿ya? Yo no estoy tan metido en el sector salud, pero mi impresión así desde afuera es que ahí hay elementos que claramente confluyen a no hacer la información que permitiría optimizar mucho más. Perfecto. Blanca Franco pregunta, en el contexto de optimizar tiempo y recursos, se observa que los procesos de abastecimiento de suministros son cada vez más globales. En este sentido, ¿cuáles serían las oportunidades más allá del ahorro que puede aportar este estilo de abastecimiento? Yo creo que es una buena pregunta, es bien interesante porque uno centra esto en el ahorro, como yo ponía en las primeras láminas, pero el gran potencial es en la integración completa de la cadena, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno empieza a mirar esto con apertura, ¿no? Sacándose todas las restricciones y los prejuicios, empieza a ver cómo puede optimizar la cadena completa, ¿no? Y dónde tiene más sentido que yo haga ciertas actividades, ¿no? Y eso genera de alguna manera una integración distinta, sobre todo un abastecimiento global en el negocio de suministro, ¿no? Yo creo que parte de lo que viene hacia adelante, ¿no? Cuando tengamos más información y muchas de las cosas que conversamos ahora estén más establecidas, es que ahí se generen oportunidades interesantes de repensar la cadena completa, ¿no? En la línea de la pregunta que estaban haciendo. Perfecto.
Mira, Jorge Rivera del Valle pregunta, los KPI de la gerencia de compras son de literatura, desviación de presupuesto, ahorro, tiempo de ciclo de vida, etc. ¿Seguiremos enfocándonos con los mismos o consideran que han nacido o posicionado algunos nuevos? Muy buena pregunta, Jorge. ¿Eh? No, yo creo que eso es muy cierto. A uno mira, incluso recurre a la literatura y dice, oye, los KPI, ¿no? Estándar, y vienen un conjunto que son bien clásicos, ¿no? Que están de alguna manera en un nivel de madurez del enfoque de abastecimiento como de los primeros que yo mostré en las láminas del inicio. Yo creo que hay que repensar esto completamente, ¿no? Lo que no quiere decir necesariamente tener nuevos KPI receta, ¿no? Cambiar los antiguos por unos nuevos, sino que hay que pensarlos mucho más en función de la estrategia específica de la compañía, ¿no? Y es distinto en una estrategia en la que yo quiero a lo mejor enfocarme en ahorro, o en estrategias en las que busco a lo mejor locales, o busco a lo mejor mejorar mi compliance general, ¿no? Entonces, yo creo que esos KPI, más que ir a decir cuál es la nueva set de KPI estándar, lo que hay que pensarlo muy en función de la estrategia. ¿Eh? Mi recomendación metodológica ahí es armar un buen mapa, digamos, estratégico de lo que uno busca, y a partir de ahí deducir los KPI que deberían ser los clave para monitorear. Hoy están llegando hartas preguntas, no sé si alcanzamos a todas, pero muy rapidito. Fito Díaz pregunta, bueno, esta pandemia ha motivado, perfeccionado el e-commerce y la distribución. En ese sentido, ¿qué opinas de los servicios como Uber u otros que tienen que ver con esta última línea? Sí, yo creo que lo que ha generado esta pandemia es una mirada distinta sobre todo ese tipo de soluciones. Y cuando yo lo llevo al abastecimiento corporativo, ¿no? Que es un poco el tema que nos hemos centrado acá, para no tratar de responderlo al final, ¿no? Yo lo que veo es que hay muchos elementos que se pueden tomar, ¿no? Entonces, uno de los déficits que yo creo que todavía está muy fuerte en el abastecimiento corporativo es cómo nos conectamos mejor con los catálogos, ¿no? Y cómo tomamos la experiencia B2C, que ha ido mucho más rápido, en la compra contra catálogo, en las compras entre empresas, ¿no? Y yo creo que esta pandemia, tomando también la pregunta que hacía Máximo antes, ayuda a cambiar el switch en ese sentido, ¿no? Y si esto es posible, si esto es viable, si lo pudimos, pero nos vimos forzados a hacerlo en estas condiciones, bueno. Entonces yo lo que espero, y creo que eso debería madurar pronto, es un cambio completo en muchos de estos temas que tienen que ver con la conectividad de catálogos entre compañías, ¿no? Y con el proceso logístico asociado. Perfecto. Mira, Víctor, una pregunta bien distinta. Ante tanta tecnología y despersonalización de los procesos, la comunicación y las relaciones personales, ¿cómo pueden verse afectadas? Buena pregunta, Víctor, y yo creo que es decir, dejemos a la tecnología lo que puede hacer mejor que nosotros, ¿no? Procesos repetitivos en que tomas información de un sistema en otro, en que llenas formularios, en que preparas planillas. ¿Para qué? Para liberar el tiempo de aquellas cosas que yo creo que la tecnología todavía, al menos, está lejos de hacer por nosotros, ¿no? Que tiene que ver con entender mejor la estrategia, con manejar las relaciones con esos proveedores. A lo mejor hay datos que yo no voy a conseguir a través de información en flujos, digamos, de sistema, pero que voy a lo mejor es mucho más social, por decirlo así, con ese proveedor, con ese contratista, ¿no? Pero para eso tengo que tener el espacio en las áreas de abastecimiento, la libertad de tiempo, ¿no? Que me deja la tecnología para poder dedicarme mucho más a eso que es relacional, ¿no? Y que sigue siendo muy importante en los negocios. Mira, aquí una pregunta como de dato, por si lo tiene. Gabriela Daroch pregunta si existe actualmente una plataforma e-commerce que se relacione con otras plataformas y o proceso interno de la empresa que sea integral. Es una buena pregunta, Gabriela. Hay varias plataformas, no me gustaría empezar a mencionar aquí nombres, digamos, si quieres después comentar. Yo creo que no hay ninguna que cumpla por decirlo así, el ideal, ¿no? Y hay
hay algunas mejores que otras, digamos, y depende mucho de dónde quiere poner el foco, digamos. Pero entendiendo la pregunta, yo creo que lo que uno busca es la conexión completa, digamos, y cuesta desarrollarla, ¿no? Uno se va de repente a plataformas world class y cree que tiene todo resuelto y se da cuenta que no. Entonces, yo creo que ahí lo que vamos a hacer es después, si tú quieres, me escribes y te doy algunos nombres de plataformas y te cuento un Perfecto. Álvaro Cáceres, y con eso ya vamos cerrando. Pregunta, los inventarios son claves y la calidad de planificar no es buena. La pregunta, ¿cómo se sale del mundo de lo no planificado? Ya que es más difícil mostrar el valor, sino que se queda solo en precio y tiempo. Ya, no sé si capto la pregunta completa, pero creo entender hacia dónde va. Yo creo que es central acá el concepto, y eso influye mucho en el ciclo de compra, sobre todo cuando estamos hablando de bienes y también de proyectos, ¿no? Y claramente cuando uno tiene una estructura planificada puede ordenar el proceso de compra de una forma bien distinta cuando aparecen estas demandas puntuales, ¿no? Que son más spot. Yo diría que lo central en ese tema es cómo uno trata de tender hacia el máximo de demanda planificada para las áreas de abastecimiento, que las puede estructurar y las puede ordenar. Siempre nos va a quedar un remanente que no vamos a poder planificar, eso es un hecho, ¿no? No vamos a poder, llegar al 100%, pero claramente la razón debería tender, dependiendo de la industria, cada vez mucho más hacia lo planificado. En lo no planificado, yo creo que lo clave es definir muy bien qué estamos esperando realmente, ¿no? Estamos esperando cumplimiento, estamos esperando algún nivel de ahorro, estamos esperando una optimización que a lo mejor nos permita llevar eso a planificado en el futuro. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, compañía a compañía, es definir cuál es el objetivo que queremos hacer con esto no planificado, para poder gestionarlo de mejor manera. Perfecto. Mira, y la última para ir cerrando, una pregunta que llegó por Facebook, que también se transmitió en línea este webinar. Andrés Ávila, ¿cómo ves la preparación de los proveedores, usualmente más pequeños que el mandante, para insertarse en estas nuevas tendencias de supply? ¿El gap es muy grande o es razonable en tu experiencia? Tiene que ver con la pregunta anterior, y yo creo que obviamente existe un gap, pero las tendencias van en la línea de permitir que a través de herramientas que están disponibles cada vez compañías más pequeñas puedan comunicarse electrónicamente. No quiero aquí pecar de ingenuo, no quiero decir que esa compañía va a poder ir más con la estructura de la oferta y el mercado, ¿no? Tiene que ver más con la configuración estratégica de la compañía. Pero lo que se refiere a operar electrónicamente, yo creo que hemos ido avanzando en la línea de nivelar la cancha, ¿no? Como decía antes, porque la tecnología va haciendo que más opciones estén disponibles para las compañías pequeñas, pero también porque las grandes compañías están preocupando particularmente de hacerlo, por dos razones. Una, su responsabilidad con esos proveedores pequeños, que son parte de sus comunidades de negocio, y dos, por consistencia de proceso, ¿no? Es caro y es complejo mantener una dualidad, y es muy relevante ser consistente y decir, mira, de esta forma me relaciono, grande o pequeño. Perfecto. Ok, Iván, muchas gracias. Estamos llegando al término de tu interesante presentación. Yo creo que todo el tema de digitalización ha adquirido un cambio tan importante en estos meses de pandemia, porque hemos cambiado el concepto que movía la digitalización antes, era la eficiencia. Es decir, ¿cuánto baja el costo si digitalizamos? Y hoy día, además del... ¿cómo cambia la efectividad de nuestro sistema? ¿Cómo cambia nuestra competitividad en el sistema si digitalizamos? ¿Y cómo tenemos ventajas competitivas? Y eso me parece a mí que es un cambio muy importante que va a acelerar y está acelerando
tan importantemente la digitalización. Bueno, muchas gracias, la verdad, a todos los asistentes, porque ha sido una muy buena concurrencia, que se ha prácticamente durante durante toda la presentación, porque ha sido muy interesante. Y gracias a ti, Iván, por esto. Los quiero dejar invitados a nuestro próximo webinar, que es el próximo jueves a las 7 p.m., de un par de exalumnos nuestros también, Ariel Schirkut y Luis Vera, que son de la empresa Cipedi. Son gente que lleva ya 15 años trabajando en temas de inteligencia artificial, digamos, dentro del retail. Y hoy día están realmente con esta empresa que se llama Cipedi y que está haciendo unos aportes muy interesantes en robótica del retail. Yo creo que hace muy interesante también mirarlos, lo que nos tienen que mostrar. ¿Ok? Entonces, todos invitados hasta esta próxima reunión. Muchas gracias, Iván, otra vez. Muchas gracias a todos ustedes. No, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Iván, que estés bien. Gracias, Manuel.